Hola, bienvenidos a un nuevo directo de Empresa Exterior, el digital del negocio exterior de España. Desde el pasado 1 de enero se han introducido novedades en la normativa del IVA que afectan al comercio transfronterizo dentro de la Unión Europea. Hemos invitado a Pablo Gómez, fundador y CEO de la consultora de comercio exterior Optex, para que nos detalle cuáles son estas modificaciones y cómo afectan a las empresas que tengan operaciones comerciales dentro de la UE. Hola, Pablo. Hola, muchas gracias por invitarme. Para empezar, ¿cuál es el motivo de estos cambios en la normativa del IVA? Bueno, según las directrices de la Unión Europea es por armonizar, o lo que es lo mismo, homogeneizar todo lo que son las legislaciones del IVA pues, de cada país o cada Estado miembro. Se quiere intentar homogeneizarlo para que sea más fácil por parte de las autoridades fiscales de cada Estado pues, de tener un control. Ese es digamos, el objetivo primero que ellos dicen, armonizar y luego facilitar, en algún caso, simplificar también, ¿no? Luego yo, en mi opinión, también veo que en algún caso quizás no lo hayan simplificado tanto, pero bueno, el objetivo inicial es ese, es homogeneizar y simplificar. Vale, vamos a ir detallando estos cambios. Una de las modificaciones afecta a los acuerdos de venta de bienes en consigna. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esta operación y cuál es el cambio que se establece? Bien, sí, lo que es en una venta en consigna, esto se hace, por ejemplo, imagínate que tienes, que tú eres pues, una bodega de vino y tienes un cliente que es en Reino Unido, pues Tesco, por ejemplo, ¿no? Una cadena de supermercados. Y entonces resulta pues, que el cliente pues, te dice, mira, yo no quiero comprarte contenedores completos cada semana, sino yo te voy a comprar palets de conforme necesitas mercancía, ¿no? Entonces, déjame la mercancía aquí en mi país, en mi Estado miembro, y luego yo te voy cogiendo conforme necesite, de manera más rápida y ágil, pues te voy cogiendo los palets. Entonces, eso es lo que se llaman ventas en consigna. Es decir, yo dejo la mercancía en unos almacenes, pero realmente no se ha producido la venta, ¿no? Luego ya conforme se vaya necesitando el cliente o el comprador, pues va cogiendo y se van haciendo lo que son las ventas. Entonces, este sistema de venta en consignas se utiliza bastante y lo que ha cambiado es hasta ahora era más complejo, eso sí que es verdad, porque requería que el Estado, vamos a imaginar la bodega, por poner un ejemplo más claro, una bodega de vino española que le va a mandar a Tesco otra vez, pues entonces la bodega española tiene que tener un establecimiento permanente crear un establecimiento permanente en el Reino Unido, de forma que, y un número fiscal, es decir, tiene que tener un CIF británico, ¿no? Lo mismo sería si fuera Francia, Alemania o cualquier otro estado. Es decir, que lo que hacemos es, tenemos un NIF diciendo que tenemos un NIF fiscal en ese país y además tienes que asignar un representante fiscal, ¿vale? En ese país, pues para tramitar lo que es un tema de modelos y declaraciones de impuestos. Entonces, digamos que lo que se hacía antes del 1 de marzo es que esta bodega de vino se mandaba el contenedor de botellas de vino, se lo mandaba a sí mismo al Reino Unido, se lo mandaban con su CIF, digamos, de su CIF español hasta su CIF británico, se lo mandaba allí, y entonces digamos que la mercancía sigue siendo suya, pero está en el otro país. Y luego ya cuando el cliente, por ejemplo, en este caso de Tesco, pues va comprando, va pidiendo la mercancía, entonces se van mandando tanto la mercancía como la factura y demás. Entonces, a nivel, digamos, administrativo, hay digamos, una entrega comunitaria, intracomunitaria, desde España hacia el Reino Unido, aunque realmente no ha habido cambio de sujetos. El de la bodega de vino se la ha mandado a sí mismo. Luego, una vez que ya te pide el cliente la mercancía, lo que se hace es una inversión del sujeto pasivo y se hace una venta intracomunitaria, es decir, una venta dentro de ese mismo país, que sí que lleva IVA. Es decir, la primera operación va sin IVA, yo me mando la mercancía de España a unos almacenes en otro país y va exenta de IVA, o sea que la factura la hago sin IVA, pero luego ya cuando ya está dentro de ese país, que ya estoy en Reino Unido, y va desde el almacén donde está la mercancía en consigna en Reino Unido a el almacén del cliente dentro del Reino Unido,
La factura ya se hace con IVA porque es una venta interior, interna. Lo que pasa es que luego se hace una autofactura el cliente, ¿no? Y de esa manera se compensan los IVA. Entonces, hasta ahora se hacía así, que como veis tiene como 2 pasos, es más complicado. Y la novedad que ha entrado desde el 1 de marzo es que ahora, digamos que tú lo haces directamente. Entonces, si tú ya sabes el CIF en este caso, por ejemplo, de Tesco, o vamos a poner una empresa francesa, imaginaos que vamos a vender a un distribuidor francés, pues si yo ya sé el NIF o el CIF de la empresa francesa, del distribuidor francés, entonces yo cuando hago la entrega intracomunitaria, en lugar de utilizar mi CIF de ese país que me he sacado, pondría ya directamente el CIF del cliente. Entonces, nos saltamos un paso. Ahí sí que es verdad que ha habido una simplificación. Entonces, yo le hago esa entrega intracomunitaria al distribuidor francés, una vez que conozco su CIF, y luego te permite 12 meses para que el cliente francés pueda sacar la mercancía de ese almacén y realmente ejecutar la venta, lo que se devenga la venta. Tienes ese plazo de 1 año para poder hacerlo. Entonces, digamos, el francés no declara la adquisición intracomunitaria en el mismo momento, sino que solamente la va a declarar conforme vaya retirando la mercancía a su necesidad del almacén en consigna. Esto, digamos, es ciertamente una simplificación, ¿vale? Lo único que este método solamente lo puedes usar según una serie de circunstancias. Por ejemplo, si no conoces el CIF del cliente francés, por ejemplo, no puedes utilizar esta simplificación nueva. Por ejemplo, si tú dices, no, yo me quiero mandar la mercancía a un almacén en París y luego voy a hacer varios viajes y voy a buscar clientes, porque no sé a quién se lo voy a mandar. Y cuando ya encuentro los clientes, pues voy repartiendo los palés. En ese caso, esta simplificación no se puede utilizar. Tendrías que utilizar la antigua, ¿vale? Las que estaba vigente hasta entonces, que es, por repetirlo y que se quede más claro, sería sacarnos un CIF francés, declararte como empresa en establecimiento permanente y buscándote un agente que puede ser un asesor fiscal en Francia, que sea un representante tuyo, y entonces se volvería a hacer pues como antes, que yo me lo mando a un CIF allí en Francia y luego ya cuando ya has encontrado esos clientes que quieren comprar, en ese caso ya hacemos la venta final, digamos. Entonces entonces ya se declara la adquisición intracomunitaria en Francia. No sé si me he explicado bien, porque como es un tema así muy de detalle, pues hay que entenderlo bien. Te voy a hacer una puntualización, corrígeme si me equivoco. Has puesto el ejemplo de Reino Unido, me imagino que estas modificaciones se aplican en Reino Unido en este periodo transitorio que tenemos antes del Brexit definitivo, pero el ejemplo puede aplicarse a cualquier otro país de la Unión Europea, de los socios de la Unión. Sí, por eso luego he puesto el ejemplo de Francia, que queda más claro porque eso no va a cambiar. En el caso del Reino Unido es también que lo comentemos, porque desde ahora hasta el 31 del 12 será así. O sea, lo que son las ventas en consigna será exactamente así, como acabo de decir. A partir del 1 de enero de 2021, nadie lo sabe, porque no se sabe, realmente ni siquiera los propios gobiernos lo saben. O sea, que es ahora mismo imposible predecir lo que ocurrirá el 1 de enero de 2021. Entonces, tranquilidad en cuanto es de ahora hasta el 31 del 12 para el Reino Unido, porque va a ser así las operaciones y la gestión del IVA. Y hay un tiempo desde aquí al 31 del 12 para que los gobiernos europeos y el británico decidan qué van a hacer con el IVA. Si realmente si va a haber una nueva prórroga, lo más habitual es que haya una nueva prórroga, porque no creo que dé tiempo a analizar miles de aspectos, ¿no? Entonces, seguiremos tratándolo de la misma manera. Y luego, cuando finalmente el Reino Unido salga totalmente de la Unión Europea, ya no sería una entrega intracomunitaria, sino que sería una exportación pura, en la cual igualmente será la factura sin IVA, será exenta de IVA porque es una exportación. Lo único que aparecerá un nuevo documento que antes nunca habíamos usado, que es el DUA, el Documento Único Administrativo, ¿vale? Que es un documento que emiten las aduanas, porque la mercancía sale de la aduana. Eso ocurrirá cuando el Reino Unido esté definitiva y totalmente fuera de la Unión Europea.
regresamos a los cambios en la normativa del IVA, también va a haber modificaciones en las operaciones o ventas en cadena. Sí, aquí, bueno, aquí realmente yo personalmente opino que lo que se ha hecho es, probablemente el objetivo sea la homogeneización y armonización, pero realmente hay unos actores claramente perjudicados. Y esos son los distribuidores, las comerciales, los traders, es decir, todas estas empresas que no fabrican producto, mercancías, sino que compran a productores y luego los venden fuera y los venden a otro Estado miembro. Si volvemos al ejemplo de alimentación, el gran perjudicado aquí va a ser lo que es una comercial, un trader, una empresa que distribuya o comercialice productos alimenticios. Imagínate, Paula, pues que este distribuidor pues compra una bodega de vino en La Rioja o en la Denominación de Origen de Alicante, luego compra jamón pues de marca Guijuelo, la denominación de Guijuelo, también compra aceite pues en la zona de Andalucía, compra lo que es producto alimenticio y luego lo compra en España y luego lo vende en Francia, vamos a poner. Entonces, hasta ahora lo que ocurría era las ventas en cadena, era que el intermediario podía pedir que vamos a poner la bodega de vino, le hiciera una factura sin IVA, exenta de IVA. ¿Por qué? Porque luego la iba a sacar fuera de España. ¿Vale? Porque si no fuera a sacarla fuera de España, si una bodega vende a otra empresa, si una bodega española vende a otra empresa española, la factura tiene que ir con IVA. ¿Vale? Pero cuando en el caso que este intermediario, distribuidor, la va a comprar, pero para revenderla inmediatamente a otra empresa en otro Estado miembro, se permitía que la bodega de vino o la almazara de aceite emitieran facturas sin IVA, ¿vale? Para no perjudicar al trader o al distribuidor, porque si no iba a tener que pagar un IVA nacional del 21%, pero luego al venderlo a otro Estado miembro, vamos a decir a Alemania, la factura va exenta de IVA. Entonces vamos a pagar el 21% de toda tu mercancía y la vas a vender sin IVA. Por lo tanto, te estás dando un IVA que luego tendrás que pedir la devolución y eso puede tardar pues, perfectamente un año o más. Por lo tanto, antes se hacía así, pero con lo que ha entrado ahora en la nueva normativa, lo que ocurre es que ya se prohíbe esto. Entonces, los traders o los intermediarios van a tener que pagar el IVA a todas estas fabricantes o productores nacionales y luego hacer la expedición, la entrega intercomunitaria sin IVA. Bueno, esto es, digamos, el gran perjuicio. Realmente hay soluciones, ¿vale? Por eso es importante conocer las alternativas. Esto ya lo he estado analizando con expertos y con colaboradores que tenemos y vemos dos soluciones que pueden tener estos intermediarios o traders o distribuidores que hay muchísimos, ¿vale? Una alternativa puede ser, que también lo refleja en el cambio de lo que es la nueva ley, que es que si tú te creas un CIF en otro Estado miembro, un CIF diferente a un Estado del español, en ese caso ya te permitiría hacerlo como antes, es decir, yo me voy a Francia, saco un NIF en Francia de mi empresa como un establecimiento permanente y entonces yo le pido a la bodega de vino que le haga la factura a ese NIF que no es español. Por lo tanto, iría exento de IVA. Entonces ya hemos resuelto el problema. Tiene una cierta complejidad, pero bueno, se puede resolver más o menos fácil consiguiendo ese NIF fiscal en otro Estado miembro y con un representante fiscal de ese mismo Estado. Esa es una alternativa y podríamos salvar el problema del IVA, de adelantar ese IVA, ¿vale? Otra alternativa también puede ser utilizar lo que se llaman los DDAs, que son los depósitos distintos de aduaneros, ¿vale? Esto lo que haces es que tú realizas la venta dentro de una zona que es exenta de impuestos, ¿no? Que son los depósitos distintos de aduanero. Entonces, aquí lo que hace es que la bodega de vino, por ejemplo, manda su vino a este depósito y se realiza la venta dentro del depósito del distinto aduanero.
Una vez que has realizado la venta allí dentro, que está exenta de IVA, entonces tú ya puedes mandarlo a otro estado también exento de IVA. Entonces ese distribuidor no está adelantando el IVA, ¿vale? Como el caso previo. Por lo tanto, el inconveniente que tiene, pues que es más costoso porque tienes que contratar los servicios de un depósito distinto aduanero para que y hacer esos trámites, ¿no? Con un coste, digamos, de agente de aduanas y demás. Pero conseguiremos resolver. ¿Vale? Entonces, estos son el cambio que ha habido y las dos soluciones que vemos nosotros que son las más óptimas. Otro de los cambios que entraba en vigor el 1 de marzo es la modificación de los requisitos exigidos para la aplicación de la exención en las entregas intracomunitarias de bienes. ¿Qué se va a pedir a partir de ahora? Sí, ahora se va a exigir con más... Antes se pedía, pero de una manera se recomendaba pues que se comunicara, por ejemplo, el modelo 349, que es un modelo de Hacienda, ¿vale? En la cual pues, son operaciones intracomunitarias que hay entre dos Estados miembros. Y esto, digamos, lo teníamos como una cosa que podías hacerlo o no hacerlo, pero ahora ya sí que en estos cambios, en esta nueva ley, lo que te obliga es a que todas estas operaciones intracomunitarias las registres en tu modelo 349 que presentas a la Hacienda española y en cualquier otro país de Estado miembro lo mismo, lo presenten a sus respectivas haciendas que evidentemente depende de la aduana. ¿También va a haber cambios en el reglamento del impuesto? Sí, el reglamento del impuesto, pues aquí lo que realmente están cambiando, pues se desarrolla, se detalla el reglamento, al fin y al cabo eso es una explicación un poco más amplia de la ley, pero básicamente es lo mismo, se detalla más. Y aquí quizá, por no extendernos mucho o meternos con demasiados tecnicismos, yo lo que destaco más importante es cómo probamos que una mercancía ha salido fuera del país o del Estado miembro. Entonces, para tú poder tener exento de IVA la mercancía que vas a sacar fuera, vamos a poner España, por ejemplo, tú tienes que probar que esa mercancía ha salido fuera de España. Es lo que se llama el elemento probatorio del transporte intracomunitario. Entonces, hasta ahora no había, las autoridades fiscales o aduaneros no se metían mucho en esta cuestión, se dejaba pues, a interpretación de que en el momento que tuvieras una inspección de aduana, pues simplemente pues, demostraras que efectivamente esa mercancía había salido fuera de España y por eso no había habido un IVA y no se había ingresado ese IVA. Entonces, la cuestión es que ahora ya se matiza un poco más qué tienes que entregar o de qué manera tienes que demostrar que esa IVA realmente ha salido así. De esta manera lo que ocurre es que te piden que tú tengas que entregar al menos 2 de 4 documentos, ¿vale? ¿Qué 4 documentos están dando la opción? Uno es lo que es el contrato de transporte por carretera, que sería el CMR, firmado. Otro pues que sería el BL o Bill of Lading o documento o contrato de transporte marítimo, o bien una factura del flete aéreo que hayas pagado, o bien factura en general de cualquier transportista. Entonces, te piden que al menos tengas 2 de estos elementos. Entonces, cuando el transporte lo paga el vendedor, ¿vale? Imaginemos que somos una empresa española que vamos a exportar el producto, vamos a venderlo fuera, una entrega intracomunitaria, y entonces, si nosotros asumimos el transporte, no le veo el problema, porque va a ser fácil que cumplamos 2 documentos de estos. Porque yo cojo un transportista y digo, venga, llévame esta mercancía desde aquí hasta Italia, hasta Roma. Y entonces, como yo pago al transportista, le puedo pedir el CMR, que es el transporte terrestre, el contrato de transporte terrestre, que eso me lo dan, y luego además le pido la factura, porque no se voy a pagar si la pido. Entonces, eso es fácil, entonces eso lo vemos, o sea, fácil de poder cumplir ese requisito. Pero el problema ocurre en la segunda opción, que también lo reflejan en el reglamento, que es cuando
la empresa que va a vender no paga el transporte, sino imaginaros que es el italiano, que es el comprador o el que va a hacer la adquisición intercomunitaria, el que usa su transporte. Llega aquí y se hace lo que llamaríamos una venta ex-works o una venta en fábrica. Entonces, el italiano llega con su transporte, recoge la mercancía y se la lleva a Italia. Entonces, claro, según el reglamento tenemos que aportar al menos 2 documentos de estos 4 que hemos dicho. Pero claro, nosotros aquí yo veo que fácilmente podríamos conseguir uno, que sería el CMR, por ejemplo, si es transporte terrestre, pues cuando tú cargas la mercancía en el medio de transporte, en el camión, te tienen que dejar una copia del CMR como justificante de recepción de mercancía y de contrato de transporte, ¿vale? Entonces, tú ese documento sí que lo puedes conseguir porque estás cargando y te lo dan, ¿vale? Pero el problema es cómo vas a poder aportar, en caso de una inspección de Hacienda a las autoridades, uno de los otros 3 documentos, porque como tú no vas a pagar el transporte, sino que el transporte lo va a pagar el italiano, tú no tienes esos documentos. Entonces, las autoridades te están a ti poniendo entre la espada y la pared, porque te están pidiendo que aportes un documento que no depende de ti. Entonces, claro, ahí tenéis las empresas que van a hacer las entregas intracomunitarias, tienen que llevar muchísimo cuidado y pedirle, cuando la venta se hace en works o en fábrica, pedirle al cliente o al comprador, pedirle que por favor te den la factura, una copia de la factura de transporte que han hecho. También te permiten algunas otras opciones, como por ejemplo, si el transportista, si el cliente ha hecho un seguro por el transporte, que una copia de esa póliza del seguro de transporte también sería documento probatorio junto con el CMR. Pero claro, otra vez estamos en lo mismo, dependemos de la buena voluntad del cliente. Entonces, eso realmente están poniendo toda la presión en el que va a vender cuando realmente no va a poder cumplirlo. Entonces, aquí pues mi recomendación es que realmente nada más mandar la mercancía, insistan continuamente con el cliente, por favor, mándame una copia de la factura o mándame una póliza de seguro de transporte, pedir ese documento para quedarte tranquilo, por si alguna vez tienes una inspección de aduana, o una inspección de Hacienda, que tú puedas demostrar que ha habido un transporte intracomunitario. Y de esa manera demuestras que tienes derecho a esa exención de IVA y nunca podrán exigirte ese 21% de IVA que no has ingresado en las arcas del Estado. Ahora que ya hemos hecho este repaso a las novedades en el IVA, ¿qué consejo dais desde OFTES a los empresarios españoles que se van a ver afectados por estos cambios? Bien, pues primero es asesorarse, o sea, cogerse un buen asesor, una buena empresa profesional que te pueda asesorar. Porque, como ves, han habido cambios importantes. Nosotros que estamos muy metidos en el tema y además, pues a nivel de aduanas y todo esto, nos cuesta asimilar esto, vemos ciertos riesgos y vemos algunas alternativas. Entonces, las empresas que están concentradas y focalizadas en producir un producto y en venderlo, o bien una comercializadora que lo compra y la vende, normalmente no presta atención a estos temas administrativos o fiscales. Y, sin embargo, es importante. Porque si tú tienes una inspección de Hacienda y de los últimos 5 años y no tienes manera de probar que esa mercancía ha salido fuera de España y ha ido a otro Estado miembro, en esa inspección te podrían pedir el 21% de todas las ventas que has hecho a la Unión Europea, lo cual más una multa por no haber ingresado ese IVA allí. Por lo tanto, si no se llevan cuidado de las empresas, esto puede suponer la quiebra y el cierre de cualquier empresa que venda mucha mercancía a la Unión Europea y no tenga manera de probar que se haya realmente salido la mercancía. Por lo tanto, la mejor solución es apoyarte en profesionales y en expertos que te puedan asesorar
cómo tienen que hacerlo y luego qué alternativas, ¿vale? Si no, pues buscar alguna alternativa, como hemos dicho antes, para curarse en salud, porque de nada sirve conseguir un cliente, tenerlo todo aclarado y que luego, por un problema fiscal o administrativo, pues te hagan pues, cerrar la empresa. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por habernos aclarado este tema tan complejo. Oye, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Sí, bueno, realmente nosotros estamos abiertos desde Oftex para que cualquier duda que tengan, pues tenemos expertos en tema de aduanas y fiscales, o sea que nos pueden hacer cualquier consulta y por supuesto que estaremos abiertos a intentar ayudarles para que no se encuentren solos y puedan, pues eso, centrarse en su modelo de negocio y no tener que estar pues perdiendo el tiempo en ese tipo de cosas que van, de normativa, que van continuamente cambiando y es muy difícil estar al día. Hoy hemos tenido con nosotros en los directos de Empresa Exterior a Pablo Gómez, CEO de Oftex, con quien hemos abordado las novedades en la normativa del IVA. Gracias a todos los que nos habéis seguido desde el otro lado de vuestras pantallas. Si os habéis perdido parte de la entrevista, podréis volver a verla en nuestra web www.empresaexterior.com. Hasta pronto. Gracias.